Colosenses capítulo 1, verso 29. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Pablo dice en el 1:24 de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Diga: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estas palabras del apóstol Pablo son muy lindas porque tienen que ver con el ministerio que Dios le dio al apóstol. Aunque eran 12 apóstoles, uno le entregó al Señor, después vino el sustituto. El Señor decidió levantar uno más a los gentiles. Y este apóstol tenía un ministerio de restaurar. Ustedes saben que él edificaba la iglesia. En su antigua profesión, el apóstol Pablo, llamado Saulo, él hacía tiendas, él cosía tiendas, que las tiendas eran las casas para los nómades, para aquellas personas que se trasladaban de un lugar a otro. Y el Señor lo puso para edificar a la iglesia. Pedro era pescador y el Señor le dice: ahora ya no vas a pescar más peces, sino que vas a ser pescador de hombres. Y Juan, que estaba también con Pedro, Juan en su profesión antigua, él remendaba las redes, porque ellos tiraban las redes, pero alguien tenía que restaurar las redes. Y Dios usó al apóstol Juan para remendar las redes de la iglesia del Señor. Entonces, yo quiero explicar algo muy importante en esta mañana. La iglesia necesita ser restaurada. La venida de Cristo está cerca. Y yo quiero en esta mañana rápidamente comparar la restauración de la iglesia con los dos grandes cautiverios que el pueblo de Israel tuvo, y aplicar esto para hoy. Porque muchas veces vemos las palabras, muchos dicen: pero eso era en el Antiguo Testamento, eso era para antes. El apóstol Pablo dice en la carta a los Hebreos que eso es sombra de lo que había de venir. Entonces, lo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se cumple, se materializa, se manifiesta. Entonces, no debemos de desechar. Timoteo dice, Pablo a Timoteo le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente el Antiguo, sino el Nuevo, toda la palabra. Los dos cautiverios que Israel tuvieron fueron dos cautiverios y sus respectivos retornos, porque se fueron llevados lejos de su tierra, pero después en su tiempo, retornaron. Eso es una alegoría de la restauración de la iglesia. Y quiero ver algunos principios ahí importantes, porque cada vez que hablamos de la restauración, estamos entendiendo lo siguiente: que si la iglesia necesita ser restaurada, estamos en un tiempo de deterioro espiritual. Estamos en un tiempo de decadencia. Cuando decimos que un mueble necesita ser restaurado, significa que está viejo, está polillado, hay partes que se están por romper o están rotas y hay maderas que ya hay que quitar.
Estamos asumiendo de que ese mueble no está en condiciones y hay que restaurar, quitar las partes feas y poner cosas nuevas. La iglesia necesita ser restaurada, el ministerio necesita ser restaurado, aunque hay personas que continúan fieles al Señor, pero hay una decadencia muy grande en el ambiente cristiano. ¿Me van siguiendo? Entonces asumimos esa posición. Y si no, no hablaríamos de restauración. Cuando hablamos de restauración en el matrimonio, estamos aceptando que el matrimonio no está bien, necesita ser restaurado. Se perdió el respeto, ya no hay respeto, ya hay insultos, hay gritos, no hay amor, ya se perdió el amor. Se volvió una relación de rutina. Bueno, ese matrimonio necesita ser restaurado. Cuando hablamos de que los hijos necesitan la familia, ya no hay ese respeto y esos hijos no respetan a sus padres y sus padres tampoco muestran afectos a su hijo, no los corrige, todo un desastre. Entonces eso necesita ser restaurado. El hogar necesita ser restaurada, la nación necesita ser restaurada, los principios. Entonces, cuando hablamos de restauración, tenemos que entender que hay cosas que están en deterioro. En lo espiritual, en lo material, en todas las áreas. En nuestra vida hay cosas que necesitan ser restauradas. Entonces, la palabra restaurar significa volver a su estado normal, como debería de ser el matrimonio, como debería de ser la familia, los hijos, como debería de ser la iglesia, como debería de ser los ministros, como deberían de ser los pastores, que no lo son a veces. Y esto no es juzgar, esto es hablar con verdad. En el Nuevo Testamento tenemos muchas palabras muy lindas acerca de la restauración. Pero para entender lo que es restaurar, necesitamos tomarlo del Antiguo Testamento, porque allí tenemos las ilustraciones que nos ayudan a entender lo que es la restauración. Y entonces ahí tenemos a Israel, que sufrió estas dos etapas de cautiverio. Y en estos periodos de cautiverio, amén, gloria al nombre del Señor, estuvieron cautivos. Y en la Biblia aparece, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el siglo VI antes de Cristo, cuando el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, esto fue en el siglo VI antes de Cristo, fue llevado por 70 años. ¿Cuántos fueron llevados? 70 años a Babilonia. Y luego de allí de Babilonia, como sabemos todos los que conocen la palabra, que luego el Señor saca de allí un remanente y lo vuelve a su tierra. Amén. Ese fue el primer cautiverio, el gran cautiverio de Israel. 70 años en Babilonia, ahí vemos a Daniel, todo eso. El segundo, el otro gran cautiverio, fue el que tuvo en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, como el Señor dijo, y la nación fue dispersada por todo el mundo. Fueron dispersados hasta el 1948, donde Israel nuevamente es establecido como nación y vuelve. Esa fue la segunda dispersión, fue la segunda. Una en los tiempos antes de Cristo y la otra después de Jesús. Vamos a ver entonces rápidamente el retorno del primer cautiverio. Luego del cautiverio encontramos tres movimientos de restauración. Tres movimientos. El primero, cuando Dios decidió que volviera su pueblo a Israel, a Judá, el primero fue encabezado por Zorobabel y el gobernador Josué. Sacerdote. El gobernador Zorobabel y Josué el sacerdote. Eso está
en la palabra del Señor. No vamos a leer todo porque va a ser mucho. ¿Sabe cuánto volvieron en ese primer retorno? Volvieron 50.000 judíos. Volvieron 50.000. Y el segundo retorno, porque volvieron en 2 secciones, después de estar 70 años en Babilonia, fue encabezado por Esdras. Amén. Unos 80 años después de Zorobabel. Pasaron 80 años y Dios levanta a Esdras para traer otro movimiento. Y ahí volvieron unos 1.700 varones. ¿Me van siguiendo? Pero no hubo 1, ni 2, ni 3, sino también fue el tercer retorno, encabezado por Nehemías. Dios levantó a Nehemías. Primero levantó a Zorobabel y a Josué. Segundo levantó a Esdras. Y tercero levantó a Nehemías. Aleluya. Que era el copero del rey Altajerjes. Él era el copero del rey, el hombre de confianza. Y él vuelve, Esdras vuelve, Nehemías también vuelve con un ejército, con una custodia del ejército militar del rey, porque Dios así dice. Entonces, gloria al nombre del Señor. Después de tener este relato histórico, para que usted entienda que la restauración no es en un culto, no es en una reunión. Ya vine y me restauré. Lleva un proceso, la restauración. Y como vemos, de la primera a la segunda pasaron 80 años. ¿Por qué pasaron 80 años? Porque el pueblo se relajó, porque muchos no querían venir. Entonces, muchas veces nosotros no recibimos la bendición completa. No porque Dios nos la quiere dar, porque nos relajamos, porque nos quedamos cómodos, porque no buscamos a Dios. Es como si usted levanta una pared y bueno, tiene material, pero no tiene ganas de trabajar. Bueno, mañana voy a levantar esa pared, mañana voy a revocar. Y bueno, si usted no pone mano a la obra se va a retrasar. Está para hacer, pero así también en lo espiritual. Somos nosotros quienes retrasamos la obra. Qué tremendo, ¿no? Porque ya estaba la orden. Habían pasado los 70 años y ya era tiempo de volver. Pero solamente volvió un grupo y después de 80 años vuelve otro grupo. Entonces esto nos muestra que hoy mucha gente no quiere ser restaurada. Prefiere quedarse en Babilonia, que Babilonia representa la idolatría, la confusión, la mentira, el engaño. Hay gente que prefiere quedarse en un lugar, dice, pero está mal, hay pecado, sí, hay engaño, sí, está mal, pero me quedo acá porque estoy cómodo. Y esa comodidad va a llevar a la destrucción espiritual de mi vida y de mi familia. Por eso que cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra, le dijo a Lot que saliera. Porque podía decir, bueno, yo no hago nada malo, yo estoy acá, pero yo no hago nada malo. Pero Dios mandó a sus ángeles, dijo, tenés que salirlo con tu familia, porque no importa que vos no practiques el pecado. Hay gente que dice, bueno, la iglesia está mal, pero yo voy a buscar a Dios. No importa lo que vos no seas igual que ellos. Va a caer fuego, va a ser destruido, y vos y tu familia van a morir. Si estamos en un lugar donde las cosas no están bien, no importa que nosotros no pequemos, no importa que nosotros no hagamos lo mismo, vamos a ser destruidos en un ámbito espiritual. Eso nos va a afectar. Y Dios tuvo que sacar a Lot, y aún así mismo la mujer de Lot miró atrás cuando el Señor dijo, no mire hacia atrás. Y quedó convertida en estatua de sal. Pasaron 80 años del primer retorno al segunda sesión. Que no pase mucho tiempo para que Dios te restaure, sino que nosotros permitamos a Dios completar la obra en nuestra vida, en nuestra familia. Del retorno vamos a extraer algunos principios. Primero podemos decir que la restauración de la iglesia
Es una obra de Dios, no es obra de hombre. El que puede restaurar a la iglesia, a los creyentes, a la familia, no es ningún ser humano, no es ningún líder, no es ninguna célula, no es ninguna barca, no es ningún librito, no es ningún módulo. Es el poder del Espíritu Santo, es la palabra poderosa de Dios, es el poder y el obrar de Dios. El único que pudo sacar a su pueblo de la esclavitud de Babilonia, el único que pudo sacar ese remanente fue la mano poderosa de Dios. No fue ni Esdras, ni Nehemías, aleluya, ni el propio Daniel. Fue la mano de Dios, y Dios tocó, y Dios preparó, y salieron por el poder de Dios. No es obra humana, acá no es obra humana. Vení que te vamos a restaurar. No te puede restaurar nadie. Dios sí usa vasos, pero el único que puede restaurar es Dios. Vení que te vamos a sanar. No te puede sanar. Dios usa instrumentos, pero el único que sana y restaura es Dios. Diga 70 años. ¿Cuántos estuvieron en Babilonia? Perdón, decirle que estuvieron 70 años. Pregúntale, ¿vos tenés 70 años? Decirle, y todavía me falta, ya voy a llegar. ¿Saben lo que representa 70 años? 70 años, dice el Salmo, que representa el periodo de la vida de un hombre. Dice que los hombres llegan hasta 70 y el más robusto llega hasta 80, dice. Así que 70 años, dice el Salmo, que representa la vida de un ser humano en nuestros días. Alguien que llega a 80 y dice, qué tremendo. Y alguien que llega a 90 y si llega a 100 sale en la televisión, mire, es tremendo, cumplió 100 años. Porque cada vez la vida humana se prolonga menos. Por la clase de vida, por la forma de vida, por la alimentación, por tantas cosas que comimos, tantas cosas que consumimos, tanta contaminación. La tristeza, la amargura, el pecado hace que el hombre, el ser humano, viva menos tiempo. ¿Me van siguiendo? En los tiempos de Matusalén, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de los patriarcas vivían años, ¿no? Y hay personas que tienen 30 años, le duele todo, están todos contracturados. Y yo digo, en los tiempos de aquello no había masajes había paz. Entonces, hoy en día, una generación tensa, nerviosa, oh, aleluya, o si no está nerviosa, está depresiva, de un lado a otro lado. Pero Dios viene a restaurar también nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que no estemos tensos, para que no estemos nerviosos, ni para que estemos deprimidos. Eso también tiene que ser restaurada. Nuestras emociones tienen que ser restauradas por la mano de Dios. 70 años representan el periodo de un hombre. Significa, como dice el Salmo, que hasta los 70 algunos viven. Significa que el 70 significa que cuando la vida del hombre termina, Dios interviene. 70 años representan cuando se termina nuestra fuerza. Porque cuando alguien llega a 70 años ya no puede tal vez hacer cosas que antes hacía, ya no tiene esa fuerza, su cuerpo no se lo permite tener esa agilidad y ese dinamismo que tenía cuando tenía 20. Aunque se haga cirugía y aunque el cuerpo ya te dice, tenés tu edad. Y esto representa que cuando se termina nuestra fuerza y cuando nosotros ya no podemos, dice Dios, ahora yo vengo. 70 años representan, parece que ya todo se terminaba en Babilonia. 70 años y se vamos a quedar para siempre. Desesperanzado, desanimado, y ahí dice, ahora yo intervengo. Cuando el hombre se desanima, cuando el hombre pierde la esperanza, Dios se levanta y interviene. Esos 70 años en Babilonia nos hablan de que Israel tuvo que morir en la vida natural. Tenemos que morir en nuestro yo.
para que Dios pueda intervenir. Tenemos que morir a nuestra carne para que el Señor pueda trabajar. Tenemos que ceder, tenemos que menguar, como dijo Juan. Juan dijo: yo tengo que menguar porque viene alguien, amén, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces lo que Juan debería de hacer, él dijo: es necesario que yo mengüe. Pero cuando él bautizó a Cristo y Cristo comenzó a predicar, en vez de él unirse a Cristo, él seguía allí. No había entendido el propósito. Amén. Es necesario que menguemos, es necesario que bajemos, es necesario que paremos y dejemos a Dios actuar. Dejemos a Dios actuar. Tiene que morir nuestra carne, porque la carne no puede restaurar. Con la carne no se restaura. Con carne y sangre no se restauran las cosas espirituales. No es con métodos humanos, no es con fuerzas humanas, no es con formas de hombre que la obra de Dios se va a restaurar. La obra de Dios se restaura a través de la palabra y del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Tuvieron que pasar 70 años para Dios poder hacer algo. Diga: Señor, quiero morir a mí mismo, quiero morir a mi carne, quiero morir a mi yo, quiero renunciar a mí mismo para que tú te levantes y me restaure, para que seas tú en mi vida. Me cansé con mi fuerza, me cansé con mi fuerza humana, me cansé con mis métodos. Ahora te dejo a ti, Señor. Ahora dejo que tú obres, ahora dejo que tú intervengas y hagas en mi vida lo como hiciste con Israel. Cuando Israel perdió la esperanza de volver, ahí dice Dios: ahora yo voy a actuar. Cuando decimos no puedo más, ya terminó, dice: bueno, ahora déjame a mí, dice Dios, porque ahora es el tiempo de yo actuar, de yo obrar, es el tiempo de hacer mi obra, dice el Señor. Glorifiquen al Señor en esta mañana. Diga: si está llegando esos 70 años, hoy se van a cumplir, porque hoy Dios comienza una obra de restauración en mi vida. Una obra. Dios no te va a restaurar en Babilonia, no te va a restaurar en el evangelio liviano, no. Dios te va a restaurar. La restauración, ¿sabe qué? Era volver a Jerusalén, era volver a Israel. Aleluya, gloria al Señor. La restauración es volver a la santidad, a la vida de consagración, a la vida de restauración. La restauración es salir de la mentira, no es vivir en mentira. Si yo vivo en la mentira y en el engaño, nunca seré restaurado. Pero ser restaurado es salir de Babilonia, es salir del engaño, es salir de la falsedad, es salir de la mentira. Diga: sí, Señor, hoy quiero salir de Babilonia. Hoy no quiero saber nada con Babilonia, no quiero saber nada con la mentira, con el engaño, con la falsedad. Quiero nada. Quiero que tú me restaures, quiero que tú me levantes. No vas a ser restaurado en la mentira, vas a ser restaurado en Jerusalén. Vas a volver, vas a tener que salir. Solo al final de los 70 años Dios podía hacer algo. Y dice en la obra de restauración, cuando el Señor dice en la Escritura que Dios despertó el espíritu del rey Ciro. Dice que, vamos a leer Esdras capítulo 1 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia acerca de lo que Dios hizo y de lo que Dios va a hacer en este tiempo, lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestros hijos, lo que Dios quiere hacer con su iglesia, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esdras dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo: Dios despertó el espíritu de Ciro. Es decir, que si va a haber una restauración, Dios tiene que despertar nuestro espíritu.
Hoy vemos creyentes dormidos, adormecidos por la mentira, por el engaño, por Jezabel, por la maldad. Pero Dios se despertó Ciro. Si Ciro no era un rey de Israel, era un rey pagano. Si Ciro se despertó en el espíritu, ¿cuánto más nosotros debemos de despertarnos? Y dijo así, verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todo el reino de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Qué tremendo! Este rey no era de Israel, era un rey pagano, pero él dice: Dios me colocó, me despertó y me dijo que tienen que volver allá y que tienen que edificar casa a Dios. Verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrenda voluntaria, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este hombre habla como un profeta, este rey habla como un hijo de Dios, porque cuando Dios despierta el espíritu de un hijo de Dios, no puede estar en engaño, tiene claridad en su mente y entiende cuál es el propósito de Dios, entiende qué es lo que Dios quiere con su vida, qué es lo que Dios pide de su vida. Oro para que en esta mañana no despierte el espíritu de Ciro, porque ya lo despertó en la antigüedad, sino oro para que en esta mañana el Señor despierte tu espíritu y mi espíritu sea despertado en esta mañana, para que tú y yo podamos saber qué es lo que Dios está pidiendo y obedezcamos al pedido y a la demanda de Dios. Verso 5: entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó. Es decir, que no solamente despertó a Ciro, sino que a muchos hijos que estaban cautivos, hijos de Israel, despertó. Y a todos los que despertó dijeron: vamos. Para que alguien salga de la confusión, para que alguien salga de la mentira, Dios tiene que despertar su espíritu. Para que alguien deje la idolatría, tiene que Dios despertar su espíritu. Para que alguien deje la maldad y el pecado, Dios tiene que despertar. Entonces usted ora y diga: despierta mi espíritu, Señor. Despierta el espíritu de mi familia, de mis hijos, de mis seres queridos. Despierta el espíritu de mi casa, de mis seres queridos, para que ellos puedan entender que necesitan buscarte. Para que ellos puedan entender que necesitan venir a tu casa. Para que ellos entiendan y puedan comprender que necesitan servirte y amarte. Aquí hay un principio espiritual para hoy. Si Dios no despierta nuestro espíritu, seguiremos en el engaño, seguiremos en la comodidad, seguiremos en un lugar diciendo: aquí Dios me puso, aunque se viene todo abajo de tanta maldad y pecado. Pero Dios dice: pero cuando despierta tu espíritu, estás viendo las cosas que otros no ven, estás sintiendo y estás percibiendo. No porque sos inteligente, no porque soy inteligente, no, es porque Dios me ha despertado mi espíritu y me está sabiendo mostrar qué es lo que Él quiere. Y entonces Ciro autoriza que los hijos de Israel edifiquen casa. Para subir a edificar casa, la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Para que ellos entiendan que no tenían que edificar en Babilonia, allí no, sino que la casa que Dios estaba pidiendo, no ahí, ¿a dónde? En Jerusalén. Dios te dice: no te quedes en tu casa, es en la casa de Dios, es a donde Dios te está poniendo.
Es a donde Dios te está marcando. Es a donde Dios te está llamando. Allá en Jerusalén, que quede claro, acá no, es allá. Es ahí. Diga, es allí. Nosotros sabemos que la edificación tuvo júbilo, también tuvo lágrimas. También en los tiempos de Esdras se levantó el muro y también pararon un poco y tuvieron 15 años parados hasta que levantaron de vuelta. Las restauraciones siempre sufrieron interrupciones, no divinas sino humanas. Decir, Señor, no quiero perder más tiempo, necesito ser restaurado. No quiero que haya interrupciones espirituales. No quiero que haya interrupciones. No quiero yo interrumpir tu presencia y el obrar de ti en mi vida. Entonces, cuando parecía que todo iba a quedar en nada, Dios despierta también a el espíritu de Zorobabel y a Josué y todo el pueblo para que retornaran. Esto está en Ageo también, no vamos a leer Ageo, porque pararon, en momentos pararon la obra, pararon la edificación, y Dios despierta a Esdras, Dios despierta a Zorobabel. Dios nos está despertando en esta mañana. Yo no sé si usted quiere seguir durmiendo, no te hablo físicamente. No, yo quiero despertar, yo quiero estar despierto, yo quiero tener mis sentidos espirituales. Quiero que el Señor haga eso y yo poder hacer la voluntad del Señor. ¿Qué nos muestra esto? Primero nos muestra que Dios no es solamente primero que Dios inicia la obra. Toda obra fue iniciada. Ciro no es que le dijo vayan a edificar casa. Dios lo tuvo que tocar. Tuvo que despertar su espíritu y le reveló y le dijo que era lo que Dios quería. Pues Dios me pidió. Entonces, diga, la restauración es una obra de Dios, no lo puedes restaurar. No que tu líder te va a restaurar. No se pueden restaurar, ellos te van a restaurar. El único que restaura es Dios. Ahora quiero entender algo. Dios usa personas para restaurar, pero esas personas que Dios va a usar para restaurar, primero tienen que ser restauradas. Tienen que estar bien. No pueden estar en pecado así nomás y dice, bueno, no, Dios me va a usar. No. Dios no va a usar a alguien que no está restaurado para restaurar a otro. Es un principio espiritual. Entonces, Dios inicia la obra. Se detiene por situaciones. ¿Quién es el que la reanuda? Esdras, Zorobabel, Josué, Dios. De vuelta despierta el espíritu de estos hombres y la reanuda. Que hoy Dios reanude su obra en tu vida y en mi vida. Y que no se pare. Y que nadie lo detenga. Y Él alienta a través de sus profetas a que no se detenga. Que no tuvieran miedo de los enemigos que decían que esto, que el otro, que no iban a hacer nada. Porque cuando vos decidís restaurar tu vida, el diablo va a usar mucha gente. El diablo va a usar mucha gente, a veces del mismo pueblo de Dios. Pero usted tiene que tener claro y tener un espíritu despierto y saber qué es lo que Dios quiere. Si vos sabés lo que Dios quiere, si vos por el espíritu tenés entendimiento, nadie te va a confundir, nadie por más que te digan lo que te digan, porque Dios te ha despertado tu espíritu. Pero si tu espíritu no está despierto, cualquiera te engaña, cualquiera te da vuelta así. Pero diga, no, yo no quiero ser engañado, yo no quiero ser confundido, yo no quiero andar de aquí para allá sin rumbo ni dirección. Quiero que el Señor me despierte en mi espíritu. Despierta en mi espíritu. Y cuando esto sucedía, Dios enviaba a un profeta. Dios mandó un Ageo, Dios mandó un Zacarías para alentarlo. No se detengan, avancen, construyan, edifiquen, no se paren. Dios va a mandar sus profetas, Dios va a mandar sus siervos que te van a direccionar, pero la obra la hace Dios. Entonces, cuando leímos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther, el libro de Ageo, de Zacarías, vemos cómo Dios usó a todos estos profetas y a estos personajes para la edificación. Amén.
Y no solamente a estos profetas, Dios también utilizó a 3 reyes persas: a Ciro, a Darío y al rey Artajerjes. Esos 3 reyes babilónicos, persas, de ciudades o de naciones paganas, Dios los usó, los despertó. Reyes tremendamente poderosos para aquel entonces. Eran potencias, eran grandes reyes, pero más grandes que estos reyes Dios. Y cuando Dios quiere tocar a quien, no importa que sea grande, Él es más grande que todo, y Dios puede tocar a quien quiera tocar y despertar a quien quiera despertar. Aleluya, puede hacer como quiere, porque Él es Dios sobre toda carne. Y Él despertó a estos tremendos reyes poderosos. ¿Todo para qué? Para que ayudaran a edificar, para que abrieran las puertas, porque ellos estaban cautivos. Ellos no podían ir allí, gloria al Señor, ir a Jerusalén, ¿no es cierto?, a edificar. Si ellos salían de ese lugar, iba a ser rebelión, iba a ser una revuelta, iba a ser una oposición, una sedición, los iba a matar. Y entonces Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor, tuvo que tocar a estos reyes para que los liberaran y los dejaran ir a edificar la casa de Dios. Yo no sé lo que te tiene atado en esta mañana, qué principado, qué rey, qué potestad, pero en esta mañana Dios va a dar la orden divina para que te suelte, para que esa oración contraria que están orando, que quieren verte mal, oh, Dios va a cortar, aleluya, Dios va a cortar todo principado, toda potestad. Hoy Dios va a autorizar tu liberación. Hoy Dios va a autorizar que salgas de Babilonia, que salgas de Persia y que salgas, que seas libre para buscar, para servir, para hacer la voluntad de Dios. Porque no puede haber opresión, manipulación para aquel que quiere servir a Dios, para aquel que quiere amar a Dios. Estos reyes fueron tocados y quedaron como unas ovejas mansitas. Vayan, vuelvan. A veces encontramos en muchos lugares que aquellos que quieren buscar a Dios le ponen oposición, le ponen trabas. Pero que en esta mañana, si vos querés amar a Dios, buscar a Dios, hacer su voluntad, que en esta mañana no haya en tu vida ninguna traba, ninguna restricción, nada. Quiero ser libre para servirte, para buscarte. Quiero ser libre para venir a la casa de Dios. Quiero ser libre para venir a escuchar tu palabra. No quiero que nada me ate. No, no, Señor. Hoy estás liberando, hoy estás quebrando toda potestad, todo principado, toda potestad que me quiere atar y deprimir y dejarme en mi casa. Hoy Dios me te trajo. Hoy Dios despertó tu espíritu para traerte, para escuchar esta palabra. Dios va a restaurarte y va a usar todos los instrumentos que Él tiene para restaurarte. Va a usar personas. Estos reyes también colaboraron con bienes materiales, ayudaron también a la edificación. Dios te va a ayudar, te va a abrir las puertas, te va a bendecir, te va a suplir. Amén, porque también la edificación no solamente es espiritual, sino también lleva un principio material. Gloria al Señor. Y Dios va a tocar de donde no te imaginás. Dios va a abrir la puerta. De donde no pensás, Dios lo va a hacer. De donde no esperás, Dios va a soltar y te va a bendecir. Porque eso también es la obra de restauración. La obra de restauración, escúcheme, amado hermano, no es simplemente que el pastor prospere, que el pastor esté prosperado y que los hermanos no tengan ni siquiera para el colectivo. No, 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 no. La obra de restauración abarca a los siervos, pero abarca a todos los miembros de la iglesia. Que todos sean bendecidos, que todos sean restaurados, que todos tengan su alimento. No es posible que algunos, 2, 3 prosperen y los demás estén. No, no es así. Aleluya. Cuando Dios prospera un ministerio, cuando Dios prospera, aleluya, un siervo, también los hijos espirituales, también las ovejas
orejas son bendecidas todos. Si eso no sucede, entonces no es bendición, es lucro, es engaño, es falsedad, es hipocresía, es el negocio. Si Dios me ha de bendecir a mí, te va a bendecir a vos. Todo, amén, todo, hasta el más pequeño de los miembros va a ser bendecido. Recíbalo. No es que vas a mirar cómo Dios prospera al otro y vos vas a estar sentado mirando. No. La restauración es para todo. Es para todo, no es para algunos. No es aquí una casta. No hay casta. No hay casta. En el Evangelio no hay casta. Todos somos hijos del Señor. Sí, es verdad que hay que respetar a los siervos del Señor, pero cuando Dios quiere bendecir, no bendice a casta, bendice a hijos obedientes, bendice a todos los que le aman, a todos los que le buscan. El Señor dijo: busca el reino de Dios y todo será añadido. Y eso es para todos. Eso es para todos sus hijos. Que no te engañen, que no te confundan, que no te manipulen, sino que en esta mañana Dios despierte tu espíritu y mi espíritu. Aún Dios utilizó a una Esther, que era judía, era la esposa del rey Asuero. Detrás de bambalina ella también ayudaba a su pueblo. Dios usó a esa Esther. Y se piensa, cuando leemos la historia del libro de Esther, se piensa que Esther influyó mucho sobre la vida del rey Artajerjes y sobre la vida del hijastro del rey, para que apoyara a Esdras y a Nehemías. Aunque ella era la esposa de Asuero, pero Dios la usó, influyó en la vida del rey Artajerjes y en el hijastro de Artajerjes. Lea la historia en su casa y usted va a ver eso. ¿Qué quiero decir? Así como el diablo usa personas para levantarse contra tu vida, para orar en contra tuyo, pero Dios te está levantando por otro lado gente que vos ni conocés. Y dice: hoy estoy acá, ¿y quién lo conoce este siervo? Dios me lo está poniendo. ¿Quién es este? No sé, pero Dios está levantando gente, está poniendo gente, aleluya, que me va a ayudar en la restauración. Aleluya, está levantando Esther, está levantando personas que me van a ayudar en mi restauración. Si el diablo ora, ¿por qué yo digo, ¿por qué oran? Si te fuiste de la iglesia, estás en un lugar y estás bien, ¿por qué oran para que salga? Si vos estás bien, eso es maldad, eso es diabólico. ¿Por qué? Porque no quieren que estés bien. Estás en un lugar y estás bendecido y estás bien. En vez de decir: bueno, Señor, bendice a mi hermano que siga ahí porque lo veo bien. No, que salga, que se vaya. Es la maldad. Pero Dios hoy está levantando personas como Artajerjes. Está levantando personas que vos no conocés. Dice: vendrán del oriente, del norte. Vendrán gente a ti, gente que no has conocido. Por causa de mí vendrán a ti, dice el Señor. Gente que no conociste, dice la Biblia. Entonces Dios está levantando gente, está poniendo gente que usted dice: esto es de Dios, esto no es de hombre, esta es una obra de Dios. Lo que Dios está haciendo en mi vida. Estuviste en un lugar y diste tanto, vos lo diste para Dios, sí, lo hiciste de corazón, pero te ataron, te maldijeron, no te bendijeron. Pero hoy Dios va a soltar también Babilonia, va a soltar el cautiverio, va a soltar, y vas a ver la diferencia, y vas a ver cómo es cuando en un lugar no hay manipulación, cómo Dios bendice, y cómo la gente da, no da porque no manipulan, da por amor, y da de corazón, y da lo que siente, y lo hace con alegría. No hay manipulación, no hay esto, hay amor a Dios y a su obra. Dios movilizó todo el ambiente político. Usó a estos 3 reyes. Movió al ambiente político. Los principales reyes de la tierra favorecieron la obra, el retorno. Y aún pusieron dinero de su bolsillo.
Mire qué diferencia cuando Dios obra. Pusieron dinero de su propio bolsillo, de las arcas reales sacaron y le dieron al remanente: lleven y edifiquen la casa de Dios. Primero Dios va a restaurar tu corazón, tu espíritu, pero también Dios va a restaurar tu economía. Y cuando Dios te bendiga, no seas mezquino, no seas duro, porque hay algunos que son mezquinos, quieren que Dios los bendiga, pero no quieren bendecir la obra. Esto no es manipulación, esta es la verdad. No cierre tu mano, porque Dios es el que te está bendiciendo. Es una obra de Dios, y cuando Dios lo hace de una manera maravillosa. Él mueve todo lo que tiene que mover para que se restaure y para que Él no va a parar. Esta restauración fueron diferentes movimientos progresivos. La segunda cosa que vemos aquí, aleluya, es una serie de movimientos progresivos. Cada cosa que Dios iba haciendo, iba añadiendo algo. En el primer movimiento de restauración en que participa Zorobabel y Josué, se restaura el culto con la edificación del altar. Allí Dios, usando a Zorobabel y a Josué, se edificó el altar. No hace falta que lo leamos todo ahora. En la obra, cuando hay una obra verdadera de restauración, lo primero que se edifica en nuestra vida es el altar. Nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión. No podemos estar en decadencia espiritual. Nuestra comunión se tiene que restaurar. Nuestra comunión se tiene que restaurar. Nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Será que Dios podrá hoy iniciar un movimiento de restauración? Gloria al nombre del Señor. Donde quiera que haya cristianos, que Dios está despertando para que estos cristianos recuperen su identidad de adoradores. Que haya un altar. Aleluya. Dice que donde iba Abraham, todos sabían que por acá pasó Abraham. ¿Y cómo saben? Porque donde Abraham plantaba su tienda, edificaba un altar. Gloria al Señor. Es decir, que el verdadero adorador no anda sembrando chisme, no anda manipulando, no. Ese creyente verdadero está dejando la presencia. Donde va está la presencia de Dios, allí está, es de bendición. Donde va es de bendición, porque Dios dice: te bendeciré y será de bendición. Entonces, por acá estuvo Abraham. ¿Cómo sabe que estuvo? Y mirá el altar, ahí estuvo. Hoy se levanta, hoy te vas a restaurar. Hoy Dios va a restaurar tu vida de oración, de búsqueda, de ayuno, de intercesión. Se va a restaurar el altar. Porque cuando el cristiano pierde esa comunión, el altar ha sido destruido. No sé por quién o por qué, pero Dios quiere restaurar el altar. Porque en el Antiguo Testamento, si ellos querían adorar, si ellos querían traer sus ofrendas, necesitaban un altar. El altar era para adorar y ofrendar. ¿Se acuerda cuando subió Abraham con su hijo Isaac? Dice: vamos a subir y vamos a adorar y vamos a descender y van a hacer el sacrificio. Entonces no hay adoración si no hay un altar restaurado. Y para esto se necesita hombres y mujeres que por dentro vibren, que hayan tenido el despertar, la revelación, que Dios tenga ese conocimiento en el corazón de ellos, para que ellos usen Dios para restaurar la vida de los hermanos. No es tiempo de destruir, es tiempo de restaurar. Es tiempo de edificar. Luego, al año siguiente, después de Zorobabel, llegaron los judíos de Jerusalén a Jerusalén y comenzaron la restauración de la casa de Dios. La segunda cosa que muestra, no vamos a leer todo, es que pusieron los cimientos
Porque cuando uno quiere edificar una casa, no comienza por el techo, sino por los cimientos. Hoy Dios quiere poner los cimientos, la base bíblica, la palabra sana, el evangelio genuino de Cristo. La base es la palabra de Dios. Porque si no hay un buen cimiento, la casa se va a partir. No son la psicología pastoral, no es la psicología humana, no es la teoría de hombre, es la palabra pura, la revelación que viene de la palabra de Dios. Y se restauró la casa de Dios, pusieron los simientes. Amén, gloria al nombre del Señor. Y después en el segundo movimiento restaurador, cuando vino Esdras, ¿sabe qué sucedió con Esdras? No solamente ya se había edificado, con el segundo grupo se levantó los cimientos. Ahora vino la segunda parte, la segunda parte, que era embellecer la casa de Dios. Porque cuando usted hace una casa hay que revocarla, hay que pintarla, hay que poner las luces, hay que embellecer. Dios te va a restaurar, Dios te va a embellecer, va a restaurar tu mente, tu corazón, tus emociones, tus pensamientos. Aleluya, va a quedar todo nuevo, va a quedar. Las luces tienen la electricidad. Vio que algunas casas tienen un cortocircuito, vio, aprieta el botón y ¡pux! Y algunos están así, vio, están con los cables pelados, dice. Hoy Dios va a sacar todos esos cables pelados y va a poner cables nuevos para que se terminen esos chispazos en la casa, vio. ¿No le pasó que fue a enchufar algo y unos chispazos? ¿No le sucedió? Hoy se tienen que terminar esos chispazos entre la esposa, el esposo, los hijos. Y dice, claro, hay que sacar todos estos cables tan viejos, tan pelados, están tocando uno con otro. Dice Dios, vamos a arrancar. La obra de restauración no es remendar, no es, aleluya, remendar, no, es, viene lo nuevo de Dios para mi vida. Dios no anda remendando, no, es todo nuevo, es todo nuevo, es todo nuevo, es todo nuevo por el Espíritu Santo, es todo nuevo por la palabra de Dios. Un cantante que no voy a decir el nombre decía, al taller del maestro vengo, pues él me remendará. A él lo va a remendar, a mí no me remienda, dice el Señor. Él rompe y hace una vasija nueva, aleluya. No quiero remiendo, no, adelante. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor? ¿Dijo el Señor eso? No voy a decir quién lo dijo, usted sabe. No, ¿qué dijo el Señor? No se pone remiendo nuevo en tela nueva porque se va a romper. Dios dice, aleluya, la vasija se rompió, dice, la rompo y hago una nueva. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. No quiero remiendo, no quiero un evangelio de remiendo, no quiero un matrimonio de remiendo, no quiero un predicador de remiendo, no, nuevo por el Espíritu, todo nuevo, porque Dios hace todo nuevo. Dios no anda remendando, Dios quita lo viejo y hace lo nuevo. Diga, yo tomo esa palabra. Eso es lo que yo quiero para mí. Eso es lo que yo quiero para mí. Eso es lo que hizo Esdras. Nehemías se levantó la casa de Dios y se puso todo nuevo. Paredes nuevas, madera nueva. Todo se hizo nuevo. Nada, ¿sabe por qué? Se hizo todo nuevo porque cuando fue Nabucodonosor, prendió fuego la casa de Dios, quedó destruida, quedó hecha pedazo. Pero ahora dice Dios, no es con las paredes viejas, tira. Sí, pero Nabucodonosor tiró todo y quedaron los cimientos. No, esos cimientos no sirven. Vamos a hacer cimiento nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, dice Dios. Pero aparte de Esdras, de Dios usar a Esdras como Nehemías, Esdras era un escriba. ¿Qué diga que era? Era un escriba, era un doctor en la palabra. Y entonces Esdras abrió la ley y leyó la ley al pueblo, restauró la palabra, recuperó la palabra. Lo que tiene que recuperar la iglesia es la palabra. Y esto, no que filosofía humana, no, palabra de Dios.
La palabra tiene que ser clara. Lo que yo estoy hablando, usted tiene que poderlo comprobar. Como dicen Hechos, los hermanos de Berea comprobaban lo que decían las Escrituras. Si yo te digo algo y vos no lo podés probar con la palabra, entonces es palabra de hombre, mentira, engaño. La palabra. Y también Dios destacó el ministerio profético. Esdras restauró la palabra. Y Dios usó profetas, el ministerio profético. Como Ageo, como Zacarías, ellos traían la palabra profética para alentar al pueblo a que no se detuviera. Hay profetas de Dios y hay profetas que no son de Dios. Hay profetas que Dios usa para el crecimiento, porque los profetas y todos los ministerios son para edificación. Pero los profetas falsos y los profetas de la carne y los profetas pagados no edifican, destruyen, confunden, engañan, detienen la obra de Dios. Pero en esta mañana no te estoy profetizando por dinero, no te estoy diciendo que te doy una palabra profética para que vos vengas corriendo y me ponga plata aquí. No, no es para eso, es para que vos des al Señor de corazón, no por la palabra profética, sino des a Dios por la bendición de Dios. No, aleluya, como hay muchos lugares que para que el profeta te profetice tenés que darle una ofrenda. Parece en la máquina de la gaseosa, si no le pones la moneda, no te sale la latita. Mire, hermano, si nosotros hubiéramos hecho con tantas palabras proféticas, pero Dios nos guarde y nos libre, porque Dios no nos llamó para eso. Porque cuando Dios nos dio el don profético, cuando Dios nos dio los ministerios, no nos pidió, no nos cobró de gracia. Y Dios dijo de gracia, le dijo da de gracia. Amén. Entonces la iglesia tiene que colaborar porque la obra de Dios necesita. Pero no es para comprar nada espiritual. Los dones, son dados en la gracia divina. Amén. Y una vez que la casa se restauró, ¿me van siguiendo? Comenzaron a desempeñar los oficios sacerdotales y levíticos. Porque mientras la casa no estaba edificada, los sacerdotes no estaban haciendo nada. Los levitas estaban parados, estaban sin hacer nada. Pero cuando se restauró, comenzó a haber actividad. Vos y tu casa tienen que servir al Señor, no solo vos, toda tu familia tienen que servir al Señor. Y no solamente hubo servicio, sino que volvió la palabra a través de Esdras, volvió la palabra, la enseñanza de la palabra. Dice que cuando Esdras abrió la ley, eso está en el libro de Esdras, y leyó la palabra al pueblo, dice que los creyentes lloraban gritando, lloraban al escuchar la palabra. Ese tiene que ser nuestro efecto ante la palabra de Dios. Llorar, ser tocado, ser conmovido por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Nunca va a haber una restauración si no hay una palabra clara. Si no hay una palabra que sea de Dios, no hay restauración. Y el tercer movimiento de restauración a cargo de Nehemías, diga Nehemías, Dios usó a Nehemías para la reconstrucción del muro. Nehemías no fue al templo porque Dios usó a los otros hombres para levantar cimientos, edificar la casa, embellecer la casa de Dios por dentro y restaurar los sacerdotes. Pero ahora viene Nehemías y Nehemías edifica el muro en la ciudad. Todo esto estoy dándole muchos capítulos, estoy resumiendo todo, porque si leemos esto va a ser 5 horas de lectura. Escuchen. ¿Qué representan los muros de Nehemías? El testimonio exterior. Es muy importante nuestro testimonio. Hoy el testimonio, ¿qué sucedía con el muro? ¿Cómo estaba el muro antes de llegar Nehemías? Por el suelo. Diga, los muros representan mi testimonio. ¿Cómo está el testimonio de la iglesia ante el mundo? Está por el suelo, por los malos testimonios. Hay gente que ama a Dios, sí, pero lamentablemente el mal testimonio pesa más
que el buen testimonio. Y la gente dice, no, pero mira que hizo aquel, mira que hace este. No, pero hay, no. Entonces Dios va a levantar hoy Nehemías que van a restaurar el testimonio de la iglesia. El testimonio. Porque cuando el testimonio se cae, es muy difícil que la gente venga y busque a Dios. Porque la gente dice, esto no puede ser. Solo Dios puede. ¿Y cómo hacemos ante los malos testimonios? No podemos hacer eso, tampoco podemos taparlo. Pero sí Dios va a levantar un pueblo de buen testimonio. Va a levantar hijos e hijas, diga soy yo ese, de buen testimonio. Para que la gente no vea a esos malos testimonios, sino para que la gente te vea a vos y diga, no, este es un verdadero hijo de Dios, esta es una verdadera hija de Dios. Nosotros somos esos Nehemías, que Dios va a restaurar el testimonio de la iglesia. Dios va a restaurar los muros para que tu familia diga, existe Dios, es verdad Dios, el evangelio es de verdad, por aquellos buenos testimonios. Va a restaurar los muros para que la gente venga a Cristo, para que la gente se entregue al Señor. Claro que esto lleva un proceso. Diga, lleva un proceso. Porque levantar un muro no es del día a la noche. No puede levantar un muro hasta arriba porque está todo muy fresco, se puede caer de a poco. Diga, de a poco voy a restaurar el testimonio en mi familia. Aunque vos no diste mal testimonio, pero los malos testimonios afectan nuestra familia. Entonces, ¿qué podés hacer con el mal testimonio? No puedo hacer nada, pero vos podés dar un buen testimonio. Va a llevar un tiempo, sí, pero va a ser glorioso y va a ser maravilloso. ¿Qué podés hacer con los que dieron malos testimonios? Nada, no podés hacer nada. Tapar tampoco, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado y no puede encubrir. Pero digo, Dios va a levantar avivamiento. No es simplemente un movimiento espiritual. Avivamiento es buen testimonio, cambio, transformación. Que la gente vea que somos diferentes. Que la gente vea un cambio en nuestra vida y la gente diga, yo quiero. Entonces la restauración primero comienza con la edificación del altar. Todo comenzó con la edificación del altar. El altar tiene que ver con una restauración personal. La iglesia tiene que ser restaurada personal, individualmente y también colectivamente. Diga, Señor, levanta ese altar en mi vida. Restaura ese altar, restaura mi vida de oración. Luego que el altar se levantó y se edificó la casa, vino el segundo tramo, cuando Esdras trae la palabra. Amén. Luego es la recuperación de la palabra pura de Dios. Tiene que volver la palabra a nuestro púlpito, el mensaje verdadero, el mensaje de Cristo, sin diluir, sin adulterar, la palabra de Dios, esa palabra que trae vida, que ilumina. Y luego de la palabra viene el tercer aspecto de la restauración, que es la de Nehemías, el muro, el testimonio. Diga, el testimonio. Entonces, cuando esto sucede, la iglesia está siendo restaurada en estos tres aspectos. En el altar, gloria al Señor, en la palabra de Dios y en los muros. Son tres etapas. Lleva su tiempo, pero diga, yo sé que Dios está despertando mi espíritu y yo sé que yo voy a poder para que la iglesia, porque la iglesia está compuesta por adoradores que han sido lavados con la sangre de Cristo, que han sido limpiados y que han sido transformados. No importa tu vida pasada, pero ahora que está en Cristo no podés ser como antes, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una verdadera limpieza y un cambio en tu vida. Que la gente diga, Cristo cambie, Cristo salva. Gloria al nombre del Señor.
Gloria al nombre del Señor. Y otro tercer principio que encontramos aquí es que la restauración de todas estas cosas abarcó más de una generación. No quiero decir con esto que vamos a pasar 70, 80 años. Lo que estoy diciendo es que hay creyentes que vienen a la iglesia, vienen un día y ya porque una prueba, no, ya no voy más a la iglesia. Vos pues pensás que por un día que viniste ya todo se te va a acomodar. No. Entonces no podés tener ese espíritu. Ya dejo todo. En el trabajo también tenés problemas, pero no vas a dejar. Porque necesitas menos la iglesia. Entonces lleva un periodo. No estoy diciendo 80 años. Te digo, si acá 80 años me voy a morir. No. Pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que entender que todo lleva un periodo y un proceso en nuestra vida. Amén. Todo el periodo que muestra, escuche, desde que nos muestra Nehemías, Esdras, Zacarías, Ageo, todo eso, esos profetas y estos hombres de la vuelta de Babilonia a Jerusalén, todos esos libros y todos estos personajes abarca un periodo aproximadamente de 100 años, más o menos. Amén. Por eso digo más de una generación, porque una generación se cuenta como 70 años. Más de una generación. Entonces nosotros tenemos que ser esta generación que restaura, no destruye. Esta generación que Dios está levantando para levantar un altar. Para levantar, digamos, para así que usted me entienda en palabras claras. En la mayoría, en el ambiente cristiano, las cosas están mal. En términos generales, es un desastre lo que se está viendo. Es como la ciudad de Jerusalén, toda destruida. Hay mucho para hacer, hay mucho. Pero Dios nos va a fortalecer. No eran muchos los que volvieron de Babilonia a Jerusalén. Fueron más los que se quedaron en Babilonia que los que volvieron. No importa que seamos pocos. Dios no necesita mucho. Pero con un pequeño grupo Dios puede comenzar la obra de restauración. Con un pequeño grupo Dios puede comenzar como lo hizo en los tiempos antiguos. No es la cantidad, es el mover del Espíritu. No es por cantidad, es por obra. No es por eso Dios le dijo a uno de esos profetas: no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tantas cosas que hoy están sucediendo, pero Dios nos va a ayudar. Aquí tenemos dos generaciones que Dios usó. Para que usted me entienda, Zorobabel y Josué pertenecían a la primera generación. Esdras y Nehemías pertenecían a la segunda generación. Pasaron más de 80 años y otros años más, 15 años más, 100 años pasaron y ahí vino la otra generación de Nehemías. Así que no importa que seamos Zorobabel o Nehemías, pero tenemos que ser este grupo que Dios va a usar para restaurar el evangelio en nuestra ciudad, en nuestra nación. Amén. Así que es probable, no sé si me entendieron, ¿cuál fue la primera generación que Dios usó? Zorobabel y Josué, cuando salieron de Babilonia. La segunda fue Esdras y Nehemías. Así que es posible, si pasaron casi 100 años, es posible que cuando Zorobabel fue con Josué a Jerusalén, escuche, todavía Nehemías no había nacido. ¿Me escucharon? Cuando Zorobabel y Josué que salieron, que fueron a Jerusalén a edificar la casa de Dios, ¿dónde estaba Nehemías? Diga, todavía no había nacido. Cuando Dios levantó a Pablo, cuando Dios usó a los apóstoles, cuando Dios usó a Martín Lutero, diga, yo ni en planes. Cuando Dios usó a aquellos reformadores de aquel tiempo y a aquellos hombres en los tiempos antiguos, de los grandes avivamientos que leemos en los libros.
Mirale que está a tu lado y decirle: vos no habías nacido, pero ¿sabés qué? Aunque vos no habías nacido, ya Dios te tenía en planes, aún en el vientre de tu madre. Y nosotros somos esta generación que Dios va a usar para un gran avivamiento. Somos esta generación, aleluya. No fue aquel tiempo, es nuestro tiempo. Aunque no habíamos nacido, ya Dios nos tenía elegido. Éramos esa Nehemías que Dios iba a usar en este tiempo. Aplaudan al Señor por esta maravillosa victoria. Nosotros no habíamos nacido. Nosotros no somos la primera generación del avivamiento. Esas fueron las generaciones pasadas. Ya Dios usó en el tiempo antiguo muchos Zorbabeles y muchos Josué, grandes movimientos, milagros. Pero para este último tiempo Dios tiene sus Esdras, sus Nehemías. Dios tiene. Y Él sabe dónde están. Él los tiene guardados en su mano. Están escondidos, ahí están, pero ahí están. Diga: Señor, yo soy ese hijo tuyo, que en el vientre de mi mamá ya me tenías elegido para hacer esta generación, para hacer una generación de avivamiento, de restauración. Oh, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Oh, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque me llamaste desde el vientre de mi madre para restaurar, levantar los muros, edificar la iglesia. Soy instrumento de edificación. No me llamaste para destrucción. No soy para división. No soy. No. En mí se va a levantar una generación restauradora. Ya hay muchos que el diablo usa para división, para destrucción. No. Yo voy a ser esa generación que se levanta para restaurar los muros, para levantar el nombre de Dios bien alto. En la primer comitiva, en la de Zorobabel y en la de Josué, iban ancianos. Muchos de esos ancianos que volvieron con Zorobabel a Jerusalén habían conocido el templo, habían conocido la nostalgia del templo de Salomón. Y ellos dijeron: tal vez el templo que nosotros nos vamos a levantar no va a ser como el de Salomón. No importa, no vivamos de gloria pasada, vivamos de lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Esa primera generación tenía muchas cosas emotivas, porque muchos de ellos habían estado en Jerusalén, y muchos de esos ancianos, cuando volvieron a Jerusalén, vieron todo destruido. Me imagino mucha emoción, mucha emotividad. Y volvieron con emoción a edificar, pero en un momento la emoción se bajó. Dios está levantando una generación no en la emoción, sino en el espíritu. Porque la emoción te dura un ratito, pero el espíritu dura para siempre. No un creyente emocional que es por un rato siento quiero buscar a Dios y después no quiero buscar a Dios. No, un creyente en el espíritu: siempre quiero buscar a Dios, siempre quiero amar a Dios, siempre, todos los días de mi vida. No es algo emocional, es algo espiritual. Amén, gloria al nombre del Señor. Y esa segunda generación no era tan emocional como la primera, era más sólida. Tenemos que ser una generación sólida, firme, poderosa en Dios, con la escritura. La segunda generación con Esdras trajo la escritura, la palabra, y con Nehemías trajo el testimonio. Va a ser esa generación que Dios va a usar con la palabra y con el testimonio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Esos movimientos que sucedieron a fines del siglo medio, de la Edad Media, gloria al nombre del Señor, fueron movimientos restauradores muy lindos. La historia de la iglesia: en el 1420, Juan Hughes fue un reformador. Él
y el grupo de los hermanos moravos fueron grupos que Dios usó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ellos salieron de Babilonia. ¿De qué Babilonia? De la romana. Ellos se abrieron de la iglesia romana. Ellos salieron de Babilonia. No Babilonia allí, la física, sino de la iglesia romana. Como Lutero. Lutero fue otro restaurador de esa generación. ¿De dónde salió? De Babilonia. No de la física, sino de la espiritual. Él estaba en Babilonia y dijo: la salvación es por fe, no es por indulgencia. No es por misa a los muertos, no, es por gracia, es por fe, es por la sangre de Cristo. En el 1520, la Edad Media, Dios levantó y vino la recuperación de la palabra de Dios por Martín Lutero, porque la iglesia oficial les prohibió a sus ovejas, a sus fieles, leer la Biblia. La Biblia solamente era para los clérigos. Los laicos no podían leer las escrituras, solo ellos. Y Dios usó a Lutero en el 1520 y en ese año se inventó la imprenta, porque ya Dios tenía todo preparado, y ahí comenzó, aleluya, a traducir las escrituras. Aleluya, gloria al nombre del Señor, por medio de Lutero, Calvino y otros más. Gloria al Señor, que Dios levantó en ese movimiento. Gloria al nombre del Señor, y se recuperó la palabra de Dios. Después, más adelante, surgió el movimiento anabatista, amén, que recuperó la doctrina del bautismo, el verdadero bautismo en las aguas, no el bautismo como en la iglesia romana, sino el bautismo bíblico. Amén, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Es maravilloso como Dios usó en el 1620 otro movimiento también maravilloso del Espíritu Santo. En el 1727 la figura del conde Zinzendorf, amén, donde también ahí, aleluya, se levantó un grupo de oración, cadena de oración, se levantó un movimiento de oración en ese tiempo, en el 1727. ¿Sabe cuánto duró ese grupo de oración? 100 años. 100 años orando. Dios está levantando una generación de palabra, de oración, de búsqueda. Y Dios fue levantando rápidamente. Gloria al nombre del Señor. En el 1820. Amén. Allí comenzó un movimiento muy grande en Europa, en Inglaterra, un gran movimiento de avivamiento, gloria al Señor. En el 1920 Dios también despertó a China, la China comunista. Dios despertó a un hombre llamado Watchman Nee, amén, también con la palabra del Señor y la restauración de Cristo. Y así se levantaron esos diferentes, eran cantidad, no, eran pequeños grupos que levantaron y afectaron las diferentes generaciones. Gloria al Señor. Vamos a afectar a esta generación, no con el poder político, sino con el poder del Espíritu Santo. Vamos a afectar nuestra familia, vamos a afectar a nuestros hijos con el poder del Espíritu Santo. Vamos a afectar, aleluya, nuestra ciudad con el poder del Espíritu Santo. Vamos a afectar nuestra nación, aunque seamos tan pequeños, con el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es poderoso, es el poder que reina sobre toda la tierra. Toda la tierra está el Espíritu Santo y es el único poder, es el único poder de restauración. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender. La restauración que Dios usó a Nehemías y a Esdras y a estos hombres eran hombres sencillos y simples. ¿Quién era Lutero? Era hijo de un campesino, un joven que fue a estudiar, se preparó para el ministerio. ¿Quién eran estos hombres que Dios usó en Inglaterra, en Europa? Eran hombres simples y sencillos, pero llenos del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas luces, mucha vanagloria, hay mucho ruido, pero poco del Espíritu.
Es el poder del Espíritu Santo. Es la presencia del Señor. No es lo externo, es lo espiritual. Vamos a volver al tiempo de los hechos de los apóstoles, donde había milagros, maravilla. Dios va a restaurar a su iglesia. ¿Quién era Pedro? Pedro era un simple pescador, pero Dios de una manera poderosa y maravillosa en el tiempo de hecho. Eran hombres sencillos, pero eran poderosos en Dios. Es tiempo de volver a la sencillez, pero al poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres sencillos, humildes, pero llenos del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Señor. ¿Quién usó para restaurar el templo? A Zorobabel. Zorobabel, si lo comparamos con Salomón, nada que ver. El gran rey Salomón. Y dice la Biblia: ¿y quién eres tú, Zorobabel, ante este monte? Lea la Biblia. ¿Quién eres tú, Zorobabel? Claro, todos miraban y decían: pero bueno, pero mirá quién es Zorobabel. Nada. ¿Y este va a edificar la casa de Dios? Sí, él. Pero él no lo podemos comparar con Salomón, el que edificó tremendo templo majestuoso y poderoso y maravilloso. Diga conmigo: no seré como David, no seré como Salomón. Soy más pequeño, pero Dios ha puesto su espíritu en mí y Él me va a usar para este tiempo restaurar su obra. Dios me va a usar. Seré el instrumento de Dios para este tiempo. No será el poder en lo exterior, en lo físico, sino en lo espiritual, en el interior. Si vos querés hacer la voluntad de Dios, vas a tener muchos en tu contra. Y parezca que vos te sientas como Zorobabel, muy pequeño. Pero Dios, si Dios está con vos y está en tu corazón y está de tu lado, no tengas miedo a nada ni a nadie, porque Dios es más poderoso, aleluya. Es más fuerte en tu vida, la presencia del Señor. No tengas miedo a la intimidación, porque parece que el diablo quiso intimidar a Zorobabel y a José. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes no son Salomón. Tal vez diga: ¿vos quién sos, hermana? ¿No sos nada? Sí, yo no soy nada, pero soy una hija del Señor, que ama al Señor, que ama la verdad. Y Dios me va a restaurar, y Dios me va a levantar, y Dios me va a bendecir, y Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Estos hombres pequeños como Pedro el pescador conmovió, Dios lo usó de una manera poderosa. Allí Jerusalén fue conmovido con milagros, con maravillas, con señales. ¿Quién era? ¿Un gran predicador? No, un simple pescador lleno del Espíritu Santo. Es maravilloso, es glorioso. Cuando Salomón, pues estoy dando algunos datos históricos. Cuando Salomón edificó el templo, fue maravilloso. ¿Sabe cuántos trabajadores tuvo Salomón para el templo? 1,000, no. 10,000, no. Diga, 30,000. Salomón dijo: vamos a edificar casa para Dios. Contrató a 30,000 hombres para levantar tremendo templo, hermoso y majestuoso. Se necesitaron 30,000 hombres y más otros ayudantes más. Ahora viene Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? No sé quién es.
pero Dios sabe. Es decir, Dios sabe quién soy. Lo importante es que Dios sepa quién sos vos. No, porque yo soy de la iglesia, aquel pastor, y capaz que ni lo conoce Dios. ¿Quién es Zorobabel? Nadie. Pero ese nadie Dios estaba usando en la primera generación. Salomón usó 30.000 personas para trabajar. ¿Cuánto usó? 30.000. Y 153.000 siervos libaneses fueron contratados para ayudar el movimiento. 30.000 y 153.000 libaneses extranjeros que ayudaron. Albañiles y ayudantes de albañiles. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas comidas tenían que dar de comer a todo esto que trabajaban, hermana Raquel? Y en los días de Zorobabel, hay unos apenas 40 y tantos mil que se unieron. Y con dificultad, Esdras consiguió juntar a 38 levitas. ¿Se notan las diferencias? Porque la obra de restauración no es una obra visible a ojos humanos, es una obra invisible y es una obra en el Espíritu. No es la cantidad, el montón. Es la calidad. Es el Espíritu. Hay iglesias que Dios podría usar. Hay grandes ministerios que Dios podía usar en esta nación. Pero están contaminados, perdónme la palabra, están podridos espiritual. Están tan maduros que se pudrieron ya. Y Dios necesita levantar un Esdras, Dios necesita levantar un Zorobabel, Dios necesita hacer algo, aleluya. Oh, no tendremos una mega iglesia, no, pero tenemos amor y temor del Señor, y tenemos el Espíritu Santo, y tenemos al Señor en nuestra vida, y con eso alcanza. No tenemos recursos, no, nuestros recursos no son como los otros, pero no estamos vendiéndonos a Baal, ni a Babilonia, ni estamos cambiando el mensaje, ni estamos negociando los ministerios. Y Dios dice, aleluya, con eso voy a levantar. Gloria a Dios. No serán como los otros, pero no importa. Aquí no importa lo que se ve, no importa lo material, lo que sino lo espiritual. Vos que saliste de ese lugar mentiroso y engañoso, parece que son más los que están en la mentira que menos los que están en la verdad, Dios. Pero no te amedrentes, no te asustes, aleluya. Aunque parece que son más que apoyan la mentira que la verdad, no importa. Pero con vos está el Señor, contigo está el Señor, con nosotros está el Señor. Y si Él está con nosotros, somos mayorías. La obra de restauración, como lo vemos en Nehemías, como lo vemos en Esdras, como lo vemos en Zorobabel, no es una obra de todo el pueblo, es de un remanente. Siempre Dios usó un remanente. Aleluya. Y por eso hasta el Señor cuando vino dijo, aunque muchos y multitudes fueron sanadas, el Señor dijo, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha complacido darnos el reino. El Padre ha complacido al revelar los misterios del reino, manada pequeña. Por eso la Biblia siempre habla de que Dios va a traer un remanente. Siempre en los tiempos de los profetas, Dios, aleluya, usó un remanente. Y Dios no va a hacer lo mismo, va a usar un remanente, pero ese remanente, de ese remanente va a haber multitud, va a haber cientos y cientos que van a surgir de ese remanente para la gloria y honra del Señor. Aleluya, aleluya.
Ese remanente edificó, un remanente, pero ese remanente edificó la casa de Dios, pero ese remanente hermoseó la casa de Dios, pero ese remanente edificó el altar. Y la próxima generación hubo otro remanente que levantaron los muros. Aleluya. Hubo un remanente que levantó y Jerusalén fue edificada. ¿Por quién? Por miles, por un remanente. ¿Por qué? Porque fue la obra de Dios. No era en la cantidad, no era en la fuerza humana, sino en el Espíritu Santo. No es en la fuerza humana, es en el poder del Espíritu Santo. Dios comienza esta obra en esta mañana, despertando tu espíritu, despertando tu corazón, despertando tu corazón, despertando tu ser. ¿Qué sucedió? Los demás que quedaron en Babilonia, ¿por qué solo un remanente volvió? ¿Por qué? Y los demás, decir dónde está el que está a tu lado, y los demás estaban en Babilonia. Habían echado raíces. Estaban cómodos, tenían casa, tenían negocio. Hicimos nuestra vida acá en Babilonia. Ahora Dios despierta a Ciro y estos locos que van para allá. No, nosotros nos quedamos en Babilonia porque estamos cómodos. Tenemos negocio, tenemos la casa, acá tenemos todo. E ir a Jerusalén, no hay nada en Jerusalén, hay que levantar todo de nuevo. Pero yo prefiero comenzar de cero en Jerusalén que tener todo en Babilonia. Que Babilonia representa la mentira, el engaño, las maldiciones, la brujería, la hechicería. Yo prefiero empezar de nuevo con Dios y no estar teniendo todo, pero bajo maldición, bajo engaño, bajo mentira. ¿Y por qué no fueron todos? Porque muchos estaban cómodos. Se habían conformado, muchos de esos tenían negocios, comercio, tenían éxito en Babilonia, ganaban mucho dinero. Porque en Babilonia se ganaba mucho dinero, había mucho dinero. Porque hoy en día en el evangelio mentiroso hay mucho dinero, hay mucha manipulación. Pero cuando Dios mande su juicio no te va a servir de nada el dinero. Dijo el profeta, y dijo también Santiago, la plata se llenará de moho, estará tirada por las calles cuando venga el juicio de Dios. Los hombres malvados y corruptos con dinero pueden pagar jueces, pueden comprar, pero cuando llegue el juicio final, todo ese dinero va a ser basura delante del Rey de Reyes. No van a poder sobornar al Rey de Reyes. Lo único que puede cambiar nuestro destino es la sangre de Cristo, es un verdadero arrepentimiento, es un corazón humillado. Muchos poderosos y fuertes cayeron, pero muchos pequeños se mantienen y se levantan y se sostienen en el grande y fuerte que es Dios. En cambio, unos pocos subieron a Jerusalén y tuvieron que pagar un precio. No fue fácil. No fue fácil. Si vos querés ser ese remanente, vas a tener que pagar un precio. Sí. O te quedás en Babilonia cómoda ya. O pagás el precio. Pero el resultado va a ser maravilloso en tu vida. Cuando veas lo que Dios va a hacer en tu vida, vale la pena pagar el precio. Hay creyentes que están mal, pero se quedan por comodidad.
ahí vemos entonces, esos que se quedan en Babilonia cómodos, son comparadas con las vírgenes insensatas, que tenían lámpara y tenían poco aceite, y cuando llegó el Señor, el novio, el amado, le faltaba aceite. Yo no quiero ser eso. O también ser la Odisea. La Odisea, ¿quién era? Una de las 7 iglesias que tenía, dice, soy rica, no tengo necesidad de nada. Las grandes iglesias, estamos prosperados. Y allí miramos a las otras, y miran a las otras iglesias, nada, ese es un kiosco. Ustedes son kioscos que venden todo. Ustedes son mercaderes. Desprecian, olvidándose que en algún momento fueron iglesias pequeñas, olvidándose que en algún momento toda iglesia grande tuvo un principio pequeño. El día de mañana que Dios nos haga crecer, nunca tendremos que despreciar a nadie, ni a ningún siervo, ni a una pequeña congregación, porque Dios ama a todos sus hijos. Pero se olvidaron. ¿Y qué le dijo Dios? La Odisea, no tengo necesidad de nada, porque estamos bendecidos y en victoria. Estamos rebendecidos. Y Dios dijo, no sabe que eres pobre, que eres ciego, y para colmo estás desnudo. Ni siquiera en paños menores, estás desnudo, y cómprate ropa para que no se vea la vergüenza. No te da vergüenza estar desnudo, hablando espiritualmente. Una iglesia próspera, pero una iglesia ciega. Una iglesia próspera, pero una iglesia desnuda. Pero en esta mañana Dios está poniendo el colirio en nuestros ojos y está sacudiendo nuestro espíritu, despertándolo. Ese remanente no es la Odisea, ni es las insensatas. Son esas 5 vírgenes que han pagado el precio para tener aceite. ¿Cuántos dicen amén? Es la presencia del Señor. Ya estoy terminando. El segundo remanente vino después de la partida de Cristo, cuando Israel fue dispersado. Fueron dispersados. Y parecía que Israel nunca iba a poder volver a su tierra, como en la primera dispersión. Parecían imposible. Hasta el año 1947 parecía que Israel iba a quedar diseminado por todas las naciones. Pero en el año 1948 el pueblo de Israel comenzó a volver. Esa fue la segunda dispersión. Comenzaron a cumplirse de forma rápida. Pero había un problema. Ahora ellos estaban en Jerusalén, en Israel, pero Jerusalén estaba tomada. La capital estaba tomada por sus enemigos. Esto es la historia. En el 1967 hubo la guerra de los 6 días. Y en 6 días sacaron a sus enemigos y recuperaron Jerusalén. ¿Sabe por qué la guerra duró 6 días? No podía durar 7 días porque el sábado es día de descanso para el pueblo de Israel y no podían pelear. Entonces, en 6 días echaron a sus enemigos. La restauración es que hoy también se va a cortar toda maldición. Es que lo que el diablo te robó, Jerusalén, tu bendición, la va a tener que soltar. ¿Cuánto? ¿80 años? ¿Cuánto? ¿100 años? Pastor, está bien que soy joven, pero no.
No, ¿en cuánto tenés? ¿60? ¿Cuánto va a tener? ¿160? No, aleluya. ¿En cuántos días recuperaron? En 6 días. Diga, entonces, en menos de una semana, 7 días, una semana. Lo que está diciendo, que para aquellos que se colocan en las manos del Señor, las cosas van a comenzar a moverse. No va a ser mucho tiempo, no va a ser años, va a ser en este tiempo, va a ser en estos días, dice el Espíritu Santo. 1948, Israel establecido como nación. 1967, Israel tiene su capital. Y en la década de los 90, muchos, aleluya, muchos judíos que estaban en diferentes partes del mundo volvieron. Cayó las cortinas de hierro en Rusia y muchos judíos rusos volvieron a su tierra. En aquel tiempo que estaba Gorbachev allí en Rusia, y estaban los judíos, Señor, queremos, hoy lloraban, queremos volver a nuestra tierra, pero no lo dejaban. Esto está en la historia. Gorbachev se cansó y dijo, no lo aguanto más estos judíos. Por favor, váyanse de vuelta. Dice, no lo aguanto más esto. Váyanse. Tu oración va a ser que van a soltar esas almas que están en esos lugares. Van a tener que soltar. Van a tener que abrir puertas y váyanse. Porque Dios está soltando a tu familia, a tus seres queridos. Dios está soltando las almas que están presas. La va a tener que soltar el diablo. Recíbalo. Tome esta palabra que viene del Espíritu Santo. Oh, Rabacanda, Dicanda, Rabasurribicay. Y estamos en los tiempos finales, que ahora va a venir el tercer templo. Ya sabemos que vendrá la edificación del tercer templo, la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, Cristo reinará por 1000 años. Y después de los 1000 años, cielo y tierra nueva por la eternidad, la nueva Jerusalén. Todo se está consumando. Por eso digo que es nuestro tiempo. Por eso digo que estamos en la etapa final. Y Dios va a usar esos Esdras y Nehemías. Diga, yo soy para ti, Señor. Oh, Rabacaya. Oh, Rakatalabasuribikai. Oh, Rikanda Rabakai. ¿Sabe qué sucedió? Desde el 1948 Israel volvió a su tierra. Tiene enemigos, sí, lo quieren sacar de su tierra, pero no lo han podido sacar. Aunque le hacen la guerra, aunque le tiran misiles, aunque lo atacan, ellos están en su tierra. Porque Dios, nadie te podrá sacar del propósito de Dios. Nadie te podrá correr. Si te corrieron y te sacaron, es hasta hoy, dice el Señor. A partir de hoy es un tiempo nuevo, dice el Espíritu Santo. El que tenga oído, oiga.